estrella, soberanía, justicia y paz. Somos Paraguay, un pueblo soberano erigido sobre el rojo, blanco y azul. El rojo de la sangre de hombres, mujeres y niños que confiaron en ti. El blanco de la inocencia de niños simbolizando la paz tan anhelada. El azul del cielo gritando al mundo la ansiada libertad. Somos nosotros, somos Paraguay. Somos el tereré y el chipá. Somos embajadores del arpa, la guitarra, la danza y la guarania. Somos Paraguay, el dulce idioma que nos hace únicos, todos de estirpe guaraní. Bandera de mi patria tan querida, sabremos defenderte hasta morir. Roñoajata orepoibú, pita, morotí ajobú. Yamboyeguapañan de tapicuera cinta tricolorpe. Ñamo moravo ñane Paraguay ñane mbaeteba. Paraguayo, toma tu bandera, amala, respetala, forja la patria que querés, que el lema de valor que siempre ha de seguir, la raza paraguaya es vencer o morir. Allá en mi tierra, por todo el monte, se extiende el campo de Acostañú. Llanos floridos que en su silencio recuerda aquella guerra Guazú. Cruzan sus valles viejas trincheras llenas de gloria tradicional. Como el 70 se alzan las sombras de aquellos bravos del Paraguay. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yuquiriba surcando tu valle dormido, fue el mudo testigo de tu curuzú. En cieluchas que nace su cruel resistencia, pusieron los héroes de tu Acostañú. Pechos de aceros y corazones escalonaron Piaguazú. Y hasta los niños su sangre joven dieron en aras de Acostañú. Niños y ancianos todos cayeron al juramento de antes morir. Solo una cosa quedó en su puesto, la raza heroica del guaraní. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, colores de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yuquiriba surcando tu valle dormido, fue el mudo testigo de tu curuzú. En cieluchas que nace su cruel resistencia, pusieron los héroes de tu Acostañú. Buen día Paraguay, ¿cómo están? Arrancamos una nueva edición de Cocina Guaraní, por supuesto vamos a estar disfrutando de este hermoso día. Qué hermoso comienzo, valga la redundancia. Arrancamos a disfrutar de la música de nuestro amigo Trinidad Rojas, que nos va a estar acompañando a lo largo del programa. Y muchas gracias al estudio Ballet Iracema, que también se van a quedar, me imagino, ¿no? Por supuesto, quiero tenerlo y después vamos a estar charlando con ellos. Hoy es el Día del Niño, así que feliz día a todos los niños que están prendidos a las pantallas de Lobo Station. Muchas felicidades. Hoy vamos a estar compartiendo y para todos los niños vamos a estar haciendo un delicioso postre. Me voy yendo a la cocina, por supuesto. Hola, Derly, hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Mirá qué lindo día tenemos hoy. Espectacular está el día. Hermoso. Estamos acá en la terraza del Hotel Guaraní disfrutando de este hermoso amanecer. Espectacular está. Es que dentro de la historia de Acostañú la gente recuerda, o sea, recuerda como Día del Niño, dar regalos, pero como claro, que se olvidó eso, por qué se festeja en Paraguay
el 16 de agosto, el Día Bueno, del Niño. hoy justamente vamos a tener un invitado muy especial, el cual nos va a estar contando un poco la historia del por qué se celebra Genial. el Día del Niño, porque muchos lo toman como un día más que nada comercial. Así mismo es. Entonces hoy nos vamos a estar recordando un poco la historia de este exactamente. día festivo. Presentamos entonces a nuestro invitado. Adelante. Adelante, Papu con nosotros nuevamente. Ayer estuvimos charlando un poco de lo que fue el festival. ¿Se acuerdan del festival de el día del Chipá? El Chipá, mira cómo me aprendí. El Chipá. El Chipá. Hay otro micrófono ahí. Muchas gracias, Romy. Ahí está. ¿Cómo Buen estás, día, Papu? estar otra vez Un con gusto ustedes. tenerte nuevamente. Y hoy para hablar de otras de las facetas de la ciudad de Eusebio Ayala, que tiene varias Sí. cosas que hablar, ¿verdad? Y hablamos de Acostañú. ¿Por qué el Día del Niño? ¿Quién fue el que peleó para que este día se declare como Día del Niño? El motivo y todo eso que hace que nosotros recordemos esta fecha tan especial. Porque va más allá de recibir un regalo, Claro, de, por supuesto. de hacer este típico formato que hoy día estamos nosotros insertos, cuál es la de regalar a un niño algún tipo de Algún obsequio, algún presente. juguete, algún presente, pero nos salimos un poco de la esencia, de lo que Y es un poco también nos realmente olvidamos un poco de la historia real. Claro, y hoy vamos a Hoy aprender vamos más. a recordar, así que ya sabes, te vamos a acompañar toda la mañana con Cocina Guaraní, un poco de historia y buena gastronomía de Así Erlis. mismo. Contame un poquitito qué vas a tener y después vamos a empezar a poner las manos a la masa. Antes que nada, hoy tenemos Manos a la obra. otro invitado especial que también va a cocinar conmigo. ¿En serio? Hoy. Sí. Vamos ¿Quién? a guardar- Alejandro. No, Alejandro no viene hoy. Qué mala. Ya es como un invitado, ¿no? Alejandro ya es como un invitado acá. Bueno, Nos está viendo, saluda a Alejandro, que aproveche el mate, muy rico. le mandamos un beso. Mañana seguro que va a estar con nosotros. Sí, mañana va a estar. Veo que hay frutillas, me gusta. Hoy voy a hacer un Vamos postre. bien. Vamos a hacer una especie de, para mí es un cheesecake, no Ajá. va a ser el cheesecake tradicional que va al horno, vamos a hacer en frío. Ay, qué rico. Vamos a hacer una forma tan sencilla que hasta los niños pueden hacer en casa este Te postre. digo que las chicas del ballet de Iracema están, mira cómo están mirando. Es muy especial por ser el Día del Niño, ¿eh? Claro. Un Un postrecito para recordar el Día mimarlos. del Niño, Y para con la- mimarlos. Con la frutilla que estamos en temporada. ¿Le gusta la frutilla a las chicas? ¿Sí? Ah. No. Esperamos al postre. ¿Y a los niños? ¿A los niños? Vos sabés que quise hacer trampa antes de arrancar el programa. Estaba testeando, ¿no? A ver qué íbamos a tener. Y pasé acá, me dice el famoso ñembotabú. El ñembotabú, El dice. ñembotabú. Me acerqué acá, hice así disimuladamente y me robé sin querer una frutilla. Se me pegó una frutilla. Cuando lo llevo a la boca me doy cuenta que estaba congelada. Se me congeló toda la garganta luego. Papu, contame un Así poquitito. es. Vamos a empezar a desglosar este programa y por supuesto que me cuentes un poco acerca de la historia el motivo real El del motivo día real del del niño. Día del Niño, que es el 16 de agosto. Sí. Hoy, 16 de agosto, estamos recordando ya un año más de la batalla de aquel 16 de agosto de 1869, en donde se desataba una de las más crueles batallas con relación y la más homérica de las batallas. Así lo define un gran escritor, poeta y también historiador, que es Andrés Aguirre, un reconocido historiador de la ciudad de Eusebio Ayala, de la Cordillera y el Paraguay. Y ya hablando de Eusebio Ayala, hablamos de Andrés Aguirre. Andrés Aguirre fue uno de los, o el principal promotor de que hoy día nosotros estemos recordando el Día del Niño. Así es. El 16 de agosto de 1869, 3.000 niños fueron hasta lo que hoy día se conoce como campo de batalla, campo de Acostañú, y enfrentaron a 20.000 hombres. Esos 20.000 hombres estaban divididos en lo que es el ejército del Imperio del Brasil. Sí. Y también un puñado del ejército de lo que es Uruguay, hoy lo que hoy conocemos como República Oriental del Uruguay, y estuvieron allí enfrentados o enfrentándose a Luchando por pequeños la patria. inocentes, sí, que pequeños inocentes que tenían de 8 a 15 años, esos chicos. Y algo bastante también que destacar que muy pocos conocen y hoy día, hoy en este programa ya lo decimos con todas las letras, que niñas de 11, 12 y 13 años también participaron en esa batalla. No solamente No niños solamente varones. los niños sí, varones, sino que sino también que también las niñas. Ay, pero qué crueldad, tan chiquititos, ¿no? Ir a enfrentar una batalla Terrible. tan Una grande. batalla, sí, realmente. Allí se desató. No se lo imaginar, es Eh, terrible. donde sabían que no tenían fue ninguna un posibilidad. exterminio. ¿Cómo se puede defender un niño, no?
ante Sin semejante, armas. ante Sin semejante armas, guerra. te cuento que sin armas eran ya una parte donde no se contaba más con el ejército mismo del Paraguay, ya no contaba con armamento, sí contaba con unos 600 soldados más o menos, que eran los sobrantes del ejército, Claro. que ya iban detrás del mariscal López, y fueron ellos los que combatieron la primera defensa, sí, los soldados que sobraban, pero que ya con pocos desnutridos, otros ya heridos en esa situación, y a partir de la segunda posición, de la segunda línea Sí. de defensa, ya participaron los niños. Y la tercera es la más terrible, es la más que conocemos Cruel. hasta hoy día, y lo que vimos la representación también. en donde- Eso estaba viendo antes de arrancar con el programa detrás de cámara. Vos sabés que le decía a Romy, me daba pirí, Shembo Pirimba. Llamo Pirimba, sí. Al ver, pero mirá, me vuelvo a recordar y me da nuevamente escalofríos. Al ver la interpretación del tema que tocó Y- Trinidad. Sí, es realmente Acostañú, que es el símbolo del heroísmo y de la valentía, no solamente de los niños, sino que Sí. de todo un país. Los niños, recordemos también que muchos dicen que si fueron empujados o si fueron voluntariamente, Claro. eso... ¿Cómo no- un niño no- de, empujados no a sé, ir a esa batalla? de 8 años puede ir voluntariamente a una batalla? Sí, así, ¿cómo puede o sea, ir? no. ¿Cómo puede ir? Sí, vieron a su padre morir, vieron Sí. a su hermano mayor morir, vieron a sus tíos, entonces a veces como que esa entrega ya fue como para que la muerte lo lleve de forma más rápida, Claro. o sea que esa entrega fue como una ofrenda, ya su vida, por lo que ya vio a su padre morir, Claro. y también la desgarradora imagen que vimos también de las madres De las que salieron madres al que se quedaron sin auxilio. sus hijos. Sí, al auxilio de su hijo. Las madres estaban escondidas como en el monte que rodeaba los campos, que rodea hasta hoy día los campos Sí. de Acostañú, y al ver a sus hijos enfrentar Caer. esa situación, salieron en defensa de esos niños como para salvarlos. Y lastimosamente la suerte de esas madres fue también encontrar la muerte en ese lugar. Fueron degolladas al momento. Qué tristeza y qué lindo poder tenerlo a Papu para recordar este día tan importante como es el Día del Niño. De niños. Nos vamos a la primer pausa, ¿no? Pero primero, antes de irnos a la primer pausa, vamos a presentar a nuestro invitado del día que va a estar cocinando con nosotros. Derlis, Sí. por favor, ¿no? Preséntalo. Llega Marcos Recalde de la Preferida Restaurante, ¿eh? A ese nivel Hola estamos hoy. Marquitos, ¿cómo ¿Cómo estamos? estás? Un Ahí, gusto. choque los 5. ¿Cómo está, Bienvenido a Marco? Cocina Capo, Guaraní. ¿Cómo están todos? Bien, un Bien, placer tenerte con nosotros en esta mañana. ¿Qué nos vas a estar cocinando? Bueno, hoy presentamos un plato muy bueno, ¿Sí? un fondo que tenemos en el hotel, en el restaurante de la Preferida, ¿verdad? Marquitos, vení, pará, permiso, Te permiso, muestro. Él no sabía permiso. el secreto Claro, mejor guardado de alguien- Cocina no le Guaraní. avisaron. No, ya Pero no viene importa, así. se te perdona por ser tu primera Si vez. te fijas, ya no está. Veo el que set. entre tus ingredientes está la berenjena. Sí. Berenjenas, Sí. tomates, un poco de pan, o sea que tenemos Ella de todo. quiere ¿Le vas a decir poner por qué mucha está la berenjena o en tu poquita plato hoy. berenjena? Ella quiere No, saber vamos por a qué ponerle berenjena. toda la berenjena. Toda la berenjena. ¿Por qué Entonces, esa fijación? muchas gracias por venir. Ahí está la salida. Vos podés creer que la única verdura que no como en la historia es la berenjena. ¿En serio? ¿Por No, qué eso? no, porque no hay caso. Por ahí, hoy con tu plato me sorprendés y logra pasar un poco Yo la creo que es berenjena. caprichosa y mimada nomás por eso. No. lo que- Bueno, entonces cambiamos. No. Cambiamos, pero No le Trae un hagas ca- surubí, mira, trae un surubí. no le hagas caso porque te hace cambiar todo el menú. Ya me hizo a mí. a él ya le cambié varias veces el menú. Pero bueno, vamos a tener entonces un plato con berenjena, con cebolla, tomate, Un limón, poco. champiñones, ajo. Así que bueno, nos vamos a la primer pausa. Manoplita, ¿qué te parece? Antes de irnos a un corte, quiero recordarte que nos pueden seguir en las redes sociales. Nos encuentran en nuestra fanpage, Cocina Guaraní, y también en Instagram. Así que no te olvides de darle me gusta. Nos vamos a un brevísimo corte y enseguida volvemos con mucho más de Cocina Guaraní.
Seguimos en Cocina Guaraní. Ya vamos a empezar a cocinar, así que a las señoras en sus casas vayan tomando nota, agarren el lápiz y el papel, porque vamos a empezar a cocinar con Marco, nuestro amigo que viene en representación de La Preferida. Así mismo, bueno, como entrada vamos a tener un plato bastante simple, rápido. Bueno, inicia entonces con esto. Ok. Vamos a hacer unos Mientras champiñones a la griega. Sí. Mientras vos nos vas contando, les cuento que la receta ya está en nuestra fanpage. Así que no se olviden de visitar nuestra fanpage, que ahí ya van a tener todos los ingredientes, con lo cual vamos a estar cocinando en esta mañana. Ahora sí, contame cuál va a ser la entradita. Bueno, unos champiñones a la griega, que sería más que nada una brusqueta, un pan tostado, unos champiñones salteados, aceite de oliva, tomate, berenjena. Ok. Ven, la palabra nomás a mí ya me... Se me da tipo... No sé cómo explicarlo, pero en fin, no importa. Vamos a empezar. Genial, empezamos. Contame mientras tanto, Marquito, ¿cuál es tu plato favorito, digamos, tu especialidad que la gente puede ir a La Preferida a conocer y a disfrutar también, por supuesto? Bueno, Tu especialidad, así que... digamos que como especialidad podemos nombrar este plato, ¿no es cierto? Sí, que tenemos como por entrada y después como fondo lo que vamos a presentar después, que es un surubí, un rótulo de surubí, un surubí relleno con una crema de langostinos, algo que te va a gustar más. Así Ok. que, Entonces te encontramos a vos siempre en La Preferida. así mismo. Debo reconocer que como queda a la vuelta nomás de mi casa, en un tiempo que no quería cocinar, me iba todos los días, legalmente todos los días, a almorzar y cenar a La Preferida. Se come Buenísimo. delicioso, por cierto. Buenísimo. Por cierto, se come delicioso. Dicen, yo todavía no me fui. ¿Eh? Dicen, yo todavía no me fui. ¿Vos todavía no te fuiste? No, porque las veces que le llamo, él no está. No te atiende el teléfono. Para mí que te estás vengando. Él se está vengando a mí, no sé ¿Él? por qué. ¿De vos? No sé. ¿Por qué? Ah, Pará, bueno. ¿de qué me estoy perdiendo acá que no La sé? gente inventa leyendas urbanas en mi contra. Ah, vos tenés Sí. mala fama así de ser No, medio no, no. argel. La gente es mala conmigo. Ah, a ver, contame por qué él dice que vos tenés algo en contra. ¿Podemos contar esto, Eli? Sí, Contar, por nomás la gente no va a supuesto. creer igual. Bueno, bueno, un día caluroso así, vengo por Mariscal López, me quedo con el auto, pasa Derlis, 100 kilómetros por hora, frena al lado mío. En su auto, último modelo, Claro, camioneta, del año. aire acondicionado, todo. Sí, baja el vidrio, yo sudando con el auto roto, Sí. y me dice, ja, 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 chau. Derly, yo no puedo creer. Tanto así no fue. Bueno, entonces yo digo, este me está cagando, va a pegar la vuelta y viene, Claro. un amigo, si es que... Sí, me va a dar una mano. Espero 10 minutos, me tira un WhatsApp, ¿sabes qué estás haciendo en la calle? ¿Qué estás haciendo? ¿Entendés? Estaba con las manos todas engrasadas arreglando. No, terrible, Derlis, terrible. Bueno, yo sigo con el Ajá. plato. Tengo un pan de campo que vamos Aceite de a tostar. oliva, le ponemos un aceite chiquitito. de oliva. No por quitarte protagonismo, pero yo quiero avanzar solamente esta partecita. Ok, dale. Porque es importante que quede frío nuestra compota. Voy a hacer una pequeña compota de frutilla. La Mira, va a llevar yo- esencia de vainilla. Está teniendo un aroma. Sí. Estas frutillas son congeladas, como le dijo Virchu, que se dio cuenta de, Lo probé. de mala forma. ¿Por qué? Porque estamos en temporada y tenemos frutillas muy lindas. Y entonces así podemos congelar y podemos hacer Sí. jugos o podemos hacer algunos postres cuando queremos. No solamente consumirlo así en forma fresca, ¿verdad? Claro. Bueno, los que quieran comer fresco, genial, ¿verdad? Pero sepan que hasta 3 meses puede estar en perfectas condiciones el congelador de casa, en un buen congelador, ¿verdad? Y a la vez da una buena textura cuando está con el hielito y todo el agua que suelta para echarle azúcar y reducir no. un poco. Acá con Papu los dos estamos así. ya estamos acá. Sobre la sartén. Y luego. van ahí en pedazos, digamos, grandes, como ven. ¿Qué pinta va teniendo eso? Solamente le voy a agregar un poquito de canela. Le voy a agregar un poquito de azúcar. Si no es canela, ¿qué puede ser? ¿Se le puede Puede reemplazar por agregar otra algún cosa? cítrico también. Ok. Para que la señora en su casa tipo tenga una variante, decir, así como a mí no me gusta la No, es berenjena. Puede ser canela en polvo también. También. Claro. Una cuestión de gusto, prefiero la canela en rama. Y esto es sencillo, vamos a reducir, le voy a echar Sí. un poquito de licor. Le voy a echar, como es para los niños, le voy a echar a la Poquitito, reducción. no me vaya a Entonces, emborrachar a No. la criatura. si ya fueron a la guerra, ¿por qué no pueden tomar un poquito de licor? Este, Fue un poco cruel ese chiste, ¿verdad? Pero- este chiste fue auspiciado por Cristian Sayer Fotografías. Van a encontrar, si lo contratan a Cristian, van a poder obtener
fotos corporativas, publicitarias, eventos sociales, casamientos. Y si querés cambiar tu carta, a vos Marquito, si querés cambiar tu carta de menú y hacer unas buenas fotos, te invito a que lo llames a nuestro amigo Cristian Sayer. Pueden llamarlo al 0981 577 583. Nuestro amigo nos acompaña con las fotos de todos los platos, lo van a ver también a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo le pasé ahí? Tipo, auspició tu chiste, Cristian Sayer. Creo que le he pasado esa bomba. Esa bomba. ¿Viste cuando quedó el cham? Así. Le he dicho, acá nadie se queda sin hacer nada. Papu ya está ahí con la No, computadora. todos tenemos que colaborar. Estamos cocinando en familia. Creo que los que colaboran hoy comen esto. Sí. Yo creo que voy a comer el postre y le voy a sacar un poco la berenjena del plato de Marquitos. Pero bueno, ¿cómo vamos, Marquitos? Genial, súper bien. Ya cortamos la cebolla, el Así tomate. Bueno, ahora hacemos un sofrito con la cebolla y el ajo. Sí. Mientras tostamos el pan Sí. y seguimos. El pancito, recordamos que tiene un poquitito de aceite de oliva, ya se fue Así directo al mismo, horno. así mismo. ¿Cuánto tiempo le dejamos? Y unos 2 minutos más o menos. 2 minutos. Bien tostado. Una Ok. consulta, Marcos. Si en casa no hay Otra aceite cosa. de oliva, puede ser manteca, por ejemplo. Puede ser manteca, puede ser cualquier tipo de aceite que no hay ningún problema. A elección, entonces. A elección, A por gusto. supuesto, aceite de sésamo, de oliva, de Uy, aceite de sésamo, qué girasol, rico. lo que tengas. Ok, genial. Qué rico, Bueno. qué rico va a estar el plato de hoy. Bueno, sí. Sí mismo. Ok. Vengo. Es un plato súper rápido, Marquitos, Sí. ¿no? Súper Una fácil de cuchara hacer. tenés por ahí. Ingredientes que sí o sí tenés en tu casa. Excepto los champiñones. No, Vos abrís mi no heladera y tenemos en mi heladera no hay luego champiñones. Creo que hay una botella de agua, un poco de picante y mucho hielo. Ay, tiré todo, ¿te das cuenta? Bueno, te voy a limpiar Tranquilo, no te preocupes que mientras vos seguís cocinando. Quiero Mientras avanzar tanto, mi te quiero postre. invitar. Es rápido también, pero estos ¿Sí? procesos son un poquito largos. La parte de las galletitas. Estas son unas galletitas, puede usar cualquiera. Esta es de vainilla, puede ser estas galletitas de coco también, si quieren. O si quieren incluso una de chocolate, ¿por qué no? Esto es sencillamente agarrar, hacer un poquito así con la mano. No muy puré, digamos. Yo le decía a Derlis, me hace acordar a mi infancia estas galletitas. Y él me dijo, ¿cuál es la que a vos te hace acordar? Porque vos sos más... Es que yo soy más viejo. A mí me hace Aclaremos de que recordar- vos sos más grande que yo. A mí me hace recordar las tipi. Las tipi. Las ¿A vos? galletitas de cumpleaños, Las tipi de- tradicionalísimo. A vos también. Sí, fantástico, con chocolate. Ay, qué rico. Sí. En mi No, cumpleaños... en casa no llegaba la de chocolate ya. No, vos sabés que en mi cumpleaños, como siempre, en abril hace frío. Como siempre Alguien se hace quedó sin frío, postre mi allá. Mi papá me hacía chocolatada. Siempre, era un clásico de los cumpleaños la chocolatada. Hoy en día, ¿cómo se festejan los cumples? Diferentes. Pancheadas, globo loco, hamburgueseadas, sí. globos locos, hasta paseos en el extranjero. No sé. No, hoy las niñas, viste que tienen día de spa también para sus amiguitas. Te juro, van a los cumpleaños y le hacen toda la Cafés. manicure. Sí, no. Todo. Ah, cómo cambiaron los tiempos. Se nota que estamos grandes luego ya. Sí, pero Creo bueno. que sí. Ay, Pero Derlick me supera a todos. Les cuento. ¿Qué hago yo? Derlis No, por supera digo que todo. supera todo por la edad, pues está diciendo. Entonces, Me está quemando viejo. No entremos en ese Viejo, terreno. Yo veo por ahí atrás un señor que es mayor que yo, ¿eh? A él sí le queda esa música. Bueno, les comento. Sí, A esto le agregué un poco de manteca. Obviamente, como estamos en este lindo clima, no hace falta calentar el microondas. Ya con el calor acá que hace, si no, pueden calentar un poquito el microondas hasta que se derrita nada más. Y la idea es que tome un poquito de humedad con la manteca. Sí. Le vamos a meter al horno, solamente hasta que quede un poquito dorado. ok. Vamos a tener esa crocancia que estamos buscando. Ok. Para que vaya de base del cheesecake. Yo mientras les ayudo acá, Marquito. No, acá estamos a 4 manos todos, me gusta Claro. eso. Todos cocinando. Está bueno cocinar en familia, ¿cierto, papu? Lo malo es que más siempre gente es una buena importante actividad. sí, compartir como lo habíamos hablado ayer con, Sí. la elaboración del chipá Del chipá. en familia. La cocina reúne a la familia. Tal cual. Y debería. Hoy día también en todos los ámbitos reunirnos a los amigos. Acá, por ejemplo, también hay gente que podría echarle maicena. Yo voy a dejar que reduzca ¿Para con qué el la mismo maicena? azúcar, para que espese un poco. Ah, mira Yo vos. voy a dejar directamente que sea por reducción la textura que queremos. Quiero aclararle a mis amigas porque me está viendo Silvana, ¿no? Y me dice, ¿cómo Pio Virchu el amanecer? Ya amaneció hace rato, ¿no? Pero hay mucha gente
hay mucha gente que recién se está levantando, ¿entendés? Entonces, por eso lo qué Sí. lindo amanecer, porque hay gente que recién se está Gente que llega sobre levantando. la hora, fotógrafo. Claro, vamos a generalizar. Qué lindo día tenemos. Que Ahí están está. preparando recién sus mates. Claro, vos sabés que sí. Alejandro a lo mejor está tomando mate en su casa. O están todavía. juntando Pokémones por la ciudad. Los Pokémones. No. ¿No estará algún Yo Pokémon por no aquí puedo ser escondido? malo, pero yo creo que es lo que parece un Pokémon, así un Pokémon malo. Pikachu. ¿Manoplita decís? ¿O quién? No, Manoplita no. Alejandro. No, es que no escuché, entonces dije, ¿qué le está diciendo a nuestro director? No. Pobre Alejandro. Para mí que él se durmió hoy, justamente él es uno de los que recién, para él está amaneciendo, ¿no? Y Yo creo debe que estar sí. juntando Pokémon. Che, qué furor está causando eso, ¿no? Qué peligro Sí. también, papu. Impresionante. Es un- Pásame mi un celular. juego del ¿Dónde está mi momento. celular, Romy? Acá está. Vos, ¿cómo cambiaron las cosas? La gente, a ver, no, yo no tengo, no, voy a bajar luego la aplicación. Pero vos te vas por la calle y la gente está así, así va. Arriba de la frutilla encontró un Pokémon, ¿entendés? O sea, a ese nivel. Los accidentes que está causando esta Y los euforia. motochorros también que estarán aprovechando para... Sí. A ver, pará, Bueno. acá adentro no hay un Pokémon. No. Mientras voy a subir Te a cuento mis redes te sociales. interrumpo otra vez. Disculpame, Virchu. Sí. Voy a meter al horno el crocante que hicimos. Que Perfecto. fue la manteca, o sea, la galletita, digamos, rompí con la mano y la manteca y le agregué manteca. Ahora estamos metiendo en el horno solamente hasta que quede un poquito crocante y que tenga color. Dale, fabuloso. Ahora sí te dejo. En nuestro precioso horno del antiguo, por supuesto. Por supuesto, nuestro horno del antiguo y todos los equipamientos son del antiguo. Van a encontrar equipamientos gastronómicos, como lo decía, bufeteras, freidoras, conductores, industriales también, cocinas, campanas, hornos paraderos y también contamos con el equipamiento para heladería. Así que ya sabes que si estás pensando en abrir tu negocio o para tu casa, ¿por qué no? Y necesitas buenos equipamientos, te invito a que conozcas, mejor dicho, todo lo que tiene el antiguo para vos. La dirección es Teodoro S. Mongelos, 1736, casi República Francesa. Cualquier consulta pueden llamar de mi parte nomás al 0982-273-782. Muchas gracias a los amigos de El Antiguo. O preguntan por Hilario. Por Hilario. Saludos a Claro. Hilario, Pero si llaman de parte de Cocina Guaraní, tienen un súper descuento, me por dijeron. supuesto. Así que mejor luego. Hilario, Más prepárate que te van a beneficio. llamar mucho, ¿eh? Sí. Pobre Hilario, Y vale recordar que también hacen equipamientos a medida, ¿sí? El horno ese que ves también a medida lo hacemos en El Antiguo. Bueno, ¿en qué paso estamos, Marquitos? Bueno, sigo con el sofrito de la cebolla, Sí. ajo, aceite de oliva. Agregué un poco de pimentón dulce. Ahora voy a entrar a desglasar con un poco de vino blanco. Eso Y la seguimos. gente quiere saber. Yo ya dije la vez pasada, pero ahora te tiro a vos. ¿Qué es desglasar? La gente no escucha decir desglasar. Bueno, genial, explicamos un poco. Desglasar es agregar un contenido líquido a una sartén caliente en este caso y con eso logramos levantar los sabores que quedan acá, En el si fondo. puedes ver. Perfecto. Entonces realzamos el sabor con el vino y recuperamos. Por eso, Marco, porque para nosotros cuando hablamos de descantar, desglasar, Claro, entre ustedes colegas, hablan en sus términos porque la gente va a decir gastronómicos. desglasar y me falta eso, a decir, Claro, mi- claro. entre mis ingredientes, para que sepan que es Genial. un proceso nomás. Un proceso de cocción es donde cuidamos justamente el sabor, ¿no es cierto? ¿Cómo? Bueno, Para. vamos Manoplita acá. quiere saber algo. Sí. Mano, ¿qué vos querés saber, papito? Ellos no closean, me preguntan. Pues yo no me Y- quiero hacer responsable de Yo esa te digo pregunta. Todavía no. Todavía no. Nunca digas nunca. Todavía Una no. posibilidad, ¿eh? Me mató la intriga de nuestro director acá. Ellos lo closean. Oli, estate atenta por las dudas. Marquitos, contame un poquitito. ¿Hace cuánto arrancaste en la cocina? Bueno, Con el mundo de la gastronomía. ¿Hace cuánto comenzaste? ¿Hace empecé cuánto estás en la muy- preferida? Muy joven, como casi todos, ¿verdad? Por falta de trabajo, digamos. Sí. Y entonces de esa forma empecé a enamorarme de esto, que es muy lindo. A partir de los 17 años que estoy en esto, tengo... ¡Ay, muchísimo! 20 años. Tengo, Te Hace trataba- 20 años. tengo 22. Ah. Bueno, tuve un paso por Buenos Aires, Sí. vagué por ahí. Estuviste perfeccionando también. Claro, un poco de eso y por algunos otros locales acá en Paraguay, en Asunción, estuve por Ciudad del Este, así es que
estamos Tenés ahora- mucha experiencia y me en la falta cocina. todavía, pero Obvio, estamos ahí, todo el tiempo estamos se va ahí. adquiriendo. Claro, esto es una carrera muy amplia que Sí. todos los días uno aprende algo. Así es que, bueno, estamos en la lucha y seguimos. Ahora hace un año que estoy en la prefería. y Contame un bueno, poquitito sobre lo que la gente puede encontrar en la preferida, los diferentes platos que hay, con qué nos encontramos ahí. Claro, como bien mencionaste, el bar de la preferida, Sí. que es un apartado del hotel, ¿verdad? Ahí tenemos buffet todos los días, buffet por kilo. Ok. A la tarde tenés sanguicería, cafetería y el restaurante que está en el segundo nivel. Estamos abiertos de 11 de la mañana a 15 de la tarde y luego a las 19 hasta las 23. Genial. 23:30, todos los días. Todos los días. Domingo tenemos buffet variado, todos los domingos. Ahora estamos con unas innovaciones que serían comidas temáticas. Por ejemplo, este domingo siguiente que viene vamos a estar haciendo unos especiales de risotto. ¡Ay, qué rico! O sea que aparte de todo el buffet, toda la variedad que uno puede encontrar, tenemos un apartado, una mesa donde preparamos risotto al momento, así como querés. Claro. Así, con los ingredientes Así como que estamos ves. cocinando Claro, ahora. justamente, me decís, tengo una berenjena asada, Sí. te preparo un risotto con una berenjena. A gusto. A gusto. ¡Qué Así gusto! mismo. A gusto, Mira, esa qué berenjena gusto. muy Milanesa de berenjena. Atender el Virtu, juego de quiero que vean palabras. también esto, te interrumpo, Sí. porque esto tiene que enfriarse para poder ir arriba del postre, Perfecto. que es, ven cómo quedan, no necesitan nada de maicena, La pulpa sigue así intacta. sigue intacta. Entonces con los pedazos grandes que hicimos, así que queda así unos Le tirás pedazotes. una bochita de helado y qué rico. Muy rico, sí. Ya me estoy imaginando. Esto ahora lo que voy a hacer es, ya que vamos a hablar en términos otra vez, esto como estamos apurados, yo tengo acá debajo de la mesa que no le voy a mostrar, es otro bol más grande con hielo. Entonces este proceso se llama baño de María invertido, porque es, vamos a meter un baño de María frío. Obvio. Para que se nos enfríe, ¿está? Genial. ¡Wow! Me encanta como nuestro asesor gastronómico. Así te decía Alejandro, ¿no? Alejandro me dice, te Asesor. admiro, capo. Te admiro, capo. Che, Enseñame. ¿tu asistente hoy no vino? No, no vino hoy. No vino. ¿Cuándo va a venir? ¿El viernes? Los viernes. Ah, Yo lo estoy ¿No reemplazando. te das cuenta que él está para el asado nomás? sí, me doy Los cuenta. el viernes aparece todo el mundo. Sí. Todos aparecen el viernes. Este viernes no se olviden que si tenemos un lindo día así como este, la barra de tragos, por favor, ¿Quiere- del ¿Qué Hotel está Guaraní, cantando ahora ahí nuestro amigo? que se toman unos tragos deliciosos. Tienen que venir a conocer. Bueno, ingresamos con el ingrediente principal que serían los champiñones, ¿no es cierto? Como para terminar lo que sería ¡Qué rico! o sea, el plato que es los champiñones a la griega. Perfecto. Termino con un poco de jugo de limón, zumo de limón, que tenemos en casa siempre. Yo soy preguntón siempre. ¿Por qué poner algunos champiñones enteros y algunos laminados? ¿Por una cuestión de Y estética Una solamente? cuestión de estética, más bien para el arreglo que va a tener el... Así a la vez decorar a la con vez, él. Exactamente. Lo Ah. consumimos como decoración y queda mejor. Papu quería saber, yo ya sabía. Claro, claro. Papu, Yo pregunté. vos que estás en la cocina, porque ayer hicimos el chipá, que es tu especialidad, y nos contaste sobre el origen y mucho más. Vellú, chorizo misionero, todo. Ay, lo que- chorizo misionero, por favor. Vamos a traerle para que no haga un chorizo. Batiburrillo. ¿O Genial. sabes qué? También se me viene chorizo a la pomarola. Oh. ¿Conocen, pío? Chorizo a la pomarola. ¿Cómo es eso? ¿Sabes cocinar eso, Marquito? Me tenés que dar la receta. Obvio. Siempre. Ah, no, te tengo que dar la receta. Bueno, te voy a cobrar nomás porque viste que no te puedo pasar mis secretos culinarios, pero por ahí, Bueno, no, pues. pero por ahí hago una excepción contigo. Te cuento. Bueno, hay que cobrarle a alguien, hablar con Derly, que sin drama, él está pidiendo sus cheques. Bueno, vamos picando entonces el perejil. Bueno, esto para terminar con el sofrito. Apagué el fuego. Ya. Esto ya está completo. Prácticamente ya tenemos nuestro. Sí, voy a nuestra entrada. retirar un poquito más de aceite. Voy a retirar el pan del horno. Le y falta un poquito. Yo no me muevo de acá. Eso voy a Genial, probar, genial, pero genial. ahora mismo luego. Bueno, y para explicar un poquito Caliente, más no lo que para culminar con este plato, vamos a hacer un patecito de berenjena bien fresca, una berenjena que metemos al horno asado con un poco de aceite y sal nada más. Pero ese va en otro pan. No, es el complemento, el complemento de este plato.
¿Entendido? Entonces me hice la idea, dije, bueno, esto acá va directo a un pan y otro pan va a tener el tomate y la berenjena. Bueno, pero para tu tranquilidad Claro. va a ir al lado. O sea que tranquila, tranquila. Esto se come caliente, ¿verdad? Sí, sería ese más bien el contraste, ¿verdad? Este es un plato caliente y a la vez contrastamos con el patecito frío de berenjena, ¿verdad? Genial. Que lleva un poquito de ajo, cebolla, tomate fresco y la berenjena asada. Más Perfecto. nada. Ahí Bueno, fuimos. nuestro postre, ¿cómo va, Derlis? Estamos entonces Y el agua María frío. con el agua María, el baño María frío. Bueno, El ahora baño, vamos María. a avanzar un poquitito. Ahora vamos a hacer lo que es la crema de queso, que puede usar una crema de queso un poquito dura, mejor, Qué rico. porque si van a usar una crema de queso blanda, no va a necesitar crema de leche. Entonces la crema de leche con el azúcar va a hacer que, como esto es muy neutro, va a hacer que tenga más sabor. Genial. Yo soy de comer poca azúcar, así es que le voy a echar poquito. Vos sabés que yo también, desde que empecé a consumir edulcorante, me cuesta... En serio, cambié por el edulcorante. Lo que tengo que reducir un poco es la sal. La sal. Pues la sal, de repente abuso. No hay que abusar, señora, con la sal porque hace mal. Aquí. No vamos a hacer punto chantilly, solamente batir un poquito para después en movimiento envolvente meter la crema. Ok. Cuando esté esto le vamos a agregar un poquito de esencia de vainilla también. Y ralladura de naranja, que le da un toque fresco y a cítrico también. Qué rico. Tiene que quedar sin grumo nuestra... Sí, sin grumo. Ok. Si no tenés la maquinita... Si no tenés la maquinita a mano. Con el tenedor famoso. ¿Puede ser con el tenedor? No usen el tenedor manual que usó el amigo haciendo chipa. Que eso a mí sí me dio piel de gallina. Puedo decir hoy porque ya pasó, fue hace un par de días. Bueno, este es el punto, ¿verdad? ¿Ven? Genial. Bueno, estamos listos para irnos a la segunda pausa del día de hoy. Tenemos todavía mucho más para compartir, así que no te muevas de la pantalla de Lobo Station, que si ya volvemos con más Cocina Guaraní. Mi corazón preparado para verte, amor. Te pido tengas paciencia, que esto solo empieza. Tranquila. Si llego a besarte, pierdo la cabeza. Ella, mi niña, chica enamorada. Quiero que Continuamos disfrutando de esta hermosa mañana en el Hotel Guaraní. Te invito para que vengas a conocer y también puedas disfrutar con toda la familia de lo que el Hotel Guaraní nos ofrece. Las instalaciones increíbles y, por supuesto, la atención excelente. También les invito a que conozcan, por supuesto, el restaurante Yacyretá del Hotel Guaraní, donde se come realmente delicioso. Tienen que venir y experimentarlo por cuenta propia. Marquitos, ya está prácticamente listo nuestra entradita. ¿Está listo luego, no? Está lista la entradita, así Sí. es que continúo con el fondo que vamos a tener, que es un rótulo de surubí, Ok. o un rollo, un rondelli, Sí. sería una pasta rellena Qué rico. Mira. que muestro ya. Ya traje viene hecha. así, hecho. Ya Ah, que- vos trajiste sí, eso. ya tenemos trabajado de esta forma y envasado al vacío. Qué rico, delicioso. Entonces, esto vamos a servir con una cremita de langostinos. Perfecto. Acá vemos los Nada. langostinos. Bueno, mientras vos te vas entonces comenzando con nuestro plato principal, Ujú. me voy para el lado del postre. Genial. Porque Bueno, yo pensé que a Derlis punto. nunca luego me iba a preparar postre. No. Pero dije, tiene que venir nuestro socio de la vez pasada para... No, esa Por es- ser Día del Niño y Claro, está preparando. por ser Día Como del somos Niño. niños. Las galletitas que hice, ves acá están crocantes, te dejo tocar por esta vez.
Bien triturada. Bien triturada, crocante con la manteca en el horno. Acá está la crema de leche, el azúcar y la crema de queso. Ahora le voy a agregar esencia vainilla Ok. A gusto. a gusto y le vamos a agregar Es ralladura simpático porque naranja. cuando decimos Augusto parece Augusto. Estamos diciendo, le estamos llamando a alguien. No vino hoy, ¿no? No vino, no suele venir a Augusto veces. no está. Los días que está Alejandro viene. Le podemos poner ralladura de limón también si queremos, También, ¿no? y una cuestión de gusto, me prefiero la de naranja, ¿verdad? Qué rico olorcito tiene. Sí, es muy fresco. Sí. ¿Qué tenemos por acá? Eso es manteca. Ah, manteca. Pero este ya lo utilizamos. Ya usamos ya. Batir un poquito otra vez y ya está. Esto es tan fácil, esto... por Eso el cuando calor tenés que- visita en tu casa, ¿entendés? Claro. Te cae gente, te cae toda la sobrinada. Yo, por ejemplo, tengo 4 sobrinos, imagínate. Más 5 hermanas, más mi mamá, o sea, somos un batallón. Así que cuando vengan a visitarme nuevamente a Paraguay, ya sé el Bastante postre que rápido. les voy a Muy preparar. rápido. Esto se puede guardar en la Y quedo como una heladera. reina. Ah, la tía Virchu va a quedar, pero ¿Ven? La textura que tiene. espléndida. Se ve la textura de... Impresionante. Como una mousse, Genial. bien aireada. Yo voy a usar una manguita. Mientras Ay, ahí la mío. yo quiero ayudarte con eso. No soy yo con la manguita. Sí. Mira acá, yo soy un Quiero poquito... decorar un vaso. No, esto vamos a cargar nomás. Ok. La decoración de dejar a vos, que es la compota de frutilla que hicimos. Ah, bueno, genial. Esto vamos a abrir acá. Ahí sí van a darse cuenta entre Abel y yo la diferencia, ¿verdad? Nuestro arrolladito de surubí está Esto está... chiche bombón. Está dorándose. Pero sobre todo, ¿vieron? Ole el olorcito de naranja que tomó. Sí, riquísimo. Puedo, a ver, ¿dónde hay una cucharita? Trae de la mesa, así que... ¿A dónde? Acá. Vamos a hacer cosas que no se deben, pero me gusta salir siempre, romper las reglas. Cosa que normalmente no te dejaríamos hacer. Ellos saben que... Para. Acompáñame. No, acá la otra vez se estuvo plagueando porque me dijo, le diste el chipá a todos menos a mí, así que te voy a hacer probar un poco la crema. A ver, el avioncito lo... ¿Está bueno? Esta boquita. Está espectacular. Ahora quedamos a mano. Sí, ya no se Esto es cae. sencillo. A ver. Podemos hacer con una cuchara, pero como tenemos nuestra manguita descartable, Qué rico. Me voy mientras vos vas Dale. cargando las copas. Me voy para estos lados a charlar un poco con Marquito. Marquito, ¿vos tenés hijos? Sí. ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? Contame un poco de tu Casado vida. todavía no, pero tengo 3 hijos. ¿Sí? Tengo 2 nenas y un varón. Un nene de 4 años, una nena de 2 años y otra nena de 8 meses. ¿Algún número? ahora va a ver la Qué tele. malo. Ahora sí voy a ver. Ahora va a ver Lobo ¿Qué le Station. queda, Rotation, ahora ¿Qué ahí le sí. queda para Don Jaboski entonces? 6 y luego tuvo. Mi papá en esa época no tenía luego televisor, ni radio, ni nada. De seguidito le hizo. Claro. Cerramos la fábrica. Bueno, pero ya cerraste entonces la fábrica. Claro, cerradísimo. Bueno, continúo con esto. Como te explicaba, es una pasta rellena, Ajá. un enrollado, más bien, de surubí mezclado ¿Cómo le hiciste? ¿Le desmenuzaste el surubí y con qué le mezclaste Sí. para que quede así pastoso? Lo que hacemos es cocinamos el pescado, el filet, Sí. lo procesamos y lo mezclamos con un fondo de cebolla, ajo y queso ricota. Ok. Eso enfriamos y después preparamos la masa Entonces de eso le pasta. da la contextura untuosidad, así mismo. más pastosa, más Claro. cremosa. Entonces, después realizamos una masa de pasta y lo rellenamos con el pescado, con el relleno, ¿no es cierto? Genial. Cocinamos de vuelta en agua hirviendo, enfriamos y lo cortamos en rodajas. Qué rico. Para terminar, estoy entonces dorando acá con un poco de aceite. Al lado ya estoy preparando ya el fondo de la salsa que va a ser Sí, la un cebolla. sofrito de cebolla y ajo. Entonces, Un sofrito de cebolla. entonces alzo un poco la temperatura y entro con los langostinos acá al lado mismo. Ay, cómo me gustan los langostinos. Los langostinos. ¿Qué dije? Nada más que Ahí mismo. es como para comer así cada tanto, una vez al mes o cada 2 meses, porque
Porque es un poquito carito, ¿no? El langostino. Así mismo. Es un plato cate. Cate Claro. diría Ya, mi ya que mamá. hablan de caro, me voy a meter un poco. ¿Cuánto cuesta un promedio una pareja? ¿Cuánto gasta en el hotel, en el Bueno, restaurante? La verdad que muy poco. Para vos creo que no va a ser ningún problema. O sea, que después la gente puede promedio creer de- esto. De 70.000 guaraníes por plato, en este caso 79.000 guaraníes. No, yo digo Para que una pareja. Una pareja, no sé, 250.000. Manuscrita en la novia, por ejemplo. Obviamente, no le veas la cara, cobrarle como si no fuera él. Claro, 300.000 guaraníes. No. Como mucho, como mucho. La veo que Derly a su señora no le va a sacar a cenar. No canta los mitos allá. Ñuguazú. Le va a decir, mi amor, te cocino en casa, nos quedamos acá más románticos. Vos sabés que en varias oportunidades ya me hizo lo mismo. ¿Sí? Che, Marco, hoy voy con la patrona, Sí. todo tranquilo y le espero. No parece. Ni bola. No, y vos, Apaga el teléfono. si vos hubieses visto en el programa la semana pasada, hubo uno especialmente donde su patrona le mandó al frente luego. Le dijo que nunca cocina en la casa Qué mal. y así deschavamos varias cosas de la intimidad de nuestro compañero de Early. Aquí ya tenemos al niño Mari atento. Sí. Miren cómo queda esto. ¿Ves? Con el baño que hicimos. Una mermelada. Qué rico. ¿Te gusta el postre de hoy? Sí, ¿Tu nombre? Ale. Ale, me contaron que vos querés ser actor. Así como, claro, es no, actor. ya, obvio ya Mira- es, pero mira el cuando sea regalito que grande te quiere trajo. ser actor profesional luego. Sí. ¿Qué? ¿Vos trajiste un regalito para mí? Gracias, mi rey. Me encanta la chipa. Vos no. ¿Para mí esto? Qué ¿Sí? ¿Para ella? lindo. Pero es el Te día quedas del... sin postre, bebé. Es el día del niño y él me hace un regalo a mí. Mi amor, me da un Yo te beso. iba a regalar el postre, nene, ¿eh? Bueno, yo sabés que te voy a regalar. Te voy a regalar un postre delicioso luego. Sí. Y ahí ya quedó. Esto es Barrero. Es de Barrero. Mariana. La tía Mariana, que siempre nos ve Sí, también, ¿eh? Esto quedaría bastante bien si partimos en medio y le agregamos el preparado que nos hizo ¿Vos? la preferida, ¿sí? A ver. Bueno, mientras él va terminando. Romy, vení. Te quiero convidar. Este es mi regalo. Ah, la mierda. Delicioso la chipa de Mariana, me encanta. Manoplita. Manoplita. ¿Dónde está Cristian Sayer? Me voy. Cuidado. Todo por querer. No, mordena bien. Ah, está a dieta. Bueno. ¿Cómo? Está rica la chipa. Riquísima. Le voy a invitar a mis amiguitas. Ah. Es como el tereré, hay que compartir, ¿no? El chipá. Quería explicar algo muy importante con los niños también. Recordemos que las niñas Ajá. también estuvieron presentes en esa batalla en la Costa Ñu. Y aquí, el tradicional. La vestimenta Sí, con la que se decía la que... forma que nosotros vemos Claro. normalmente, que es la casaca roja. Pero recordemos que los niños ya no tuvieron esa posibilidad de contar con esos atuendos allá en Agostañú. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ellos utilizaron en esa jornada de batalla? Ellos vinieron desde sus colegios y escuelas con lo que estaban teniendo Claro, puesto. con lo que ¿sí? tenían puesto. En todo caso, esto es nada más a modo de demostrar que la forma en que ellos fueron en combate es Con de el esta uniforme. forma. Sí, el uniforme de colegio, dejaron los lápices y cambiaron por lanzas, por armas. Entonces, Es terrible la historia. la la casaca historia solo de- utilizaron una forma de demostrar que era del ejército del Paraguay. Hoy día demostramos muchísimo a Claro. través de esto, pero eso lo utilizaron los primeros combatientes. Después ya, a partir de Piribebuy y Acostañú y en Cerro Corá, prácticamente ya no existían uniformes. Y otro dato Importante, también importante, para resaltar. Sí, para resaltar es la barba. Nunca hubo barba postiza. Eso, recordemos, no teníamos nosotros tecnologías en ese Claro. momento para decir que los chicos utilizaron barbas postizas, pero sí, algunas madres con la intención de salvar a sus hijos y hacerles también ver mayores,
agarraron el carbón, una parte del carbón y todo lo que era parte de lo que era el restos de algún tipo de cocinas, algo que utilizaban ellos con la olla. Entonces agarraban y lo pintaban a algunos chicos, no todos tampoco, porque no había tiempo para esas ocupaciones. Entonces, en su mayoría, los chicos ya no estaban con esa forma tradicional también que nos suelen decir con barbas postizas, pero sí algunos. Algunos. Sí. Quiero conocer antes a nuestras invitadas, nuestras bailarinas, nuestras actrices. ¿Cómo se llaman? Margarita. Mía. Mía. A ver, ponete así en casa te pueden ver también. Hermosos los chicos que vinieron a compartir su día del niño. ¿Cómo están pasando el día del niño? Bien. ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué tal les va en la escuela? Muy bien. Muy bien. Bien, dice. Hay que ver la libreta un poco, ¿no? El Congreso declaró entonces Sí. a partir de todo esto en los años 1960 como el Día del Niño. El Día del Niño que hoy día estamos celebrando nosotros en Ushuaia. Ya lo hacen normalmente con un desfile militar, cívico-militar y también otros homenajes. Bueno, Papu, un placer tenerte con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa, así que cuando quieras me encantaría tenerte. Mañana seguro que vamos a estar conociendo un poco más conociendo más nuestra historia. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho más de Cocina Guaraní. Nos vemos mañana. Seguimos ya en el último bloque. En un ratito nos vamos a la mesa a disfrutar de este plato que nos preparó nuestro invitado de hoy, Marcos Recalde, que nos estuvo acompañando. Ya estamos en el último paso, ¿no? Sí, así mismo. Vamos directamente a decorar los platos. Explico un poquitito lo que va a ser la salsa del rótolo. ¿Ok? Ya tengo un sopito de ajo, cebolla con los camarones. Voy a levantar un poco de esto. Vamos a hacer el mismo proceso que mencionamos hace rato, que es el desglasado, que vamos a levantar todo ese sabor que está ahí impregnado por la sartén. Que por Sí. cierto que tiene también un aroma exquisito. Así es. A esto le agregamos 50 cc de vino blanco. Terminamos dejamos evaporar un poco. Perfecto. Agregamos crema de leche, verdeo y montamos. Genial. Sí. Y eso es leche, crema de leche. Crema de leche. Ay, qué delicioso, Derlis. Me voy a comer todos los camarones. Hoy vas a almorzar también vos con... Sí, todo. Porque él siempre picotea. Y después Yo no, como yo pruebo. vos probás, claro. Y así llevo todo el día. Pimienta y listo. Esto mientras va ¿Cuánto más o reduciendo, menos? Un minutito. Un minutito. 30 segundos. Ok. Mientras eso, vengo para terminar lo que es La brusqueta. las brusquetas que, como mencionamos, los Que champiñones a la griega, ¿no? Sí. Un poquito de hoja verde, ¿Eso es rúcula? rúcula fresca, Ay, cómo me gusta la rúcula Sí. también. para que sea un Bueno, poco bien todo fresquito. realmente me gusta. Entonces venimos Con los que se vea un poco champiñones. ahí. Agregamos Qué el exquisito. salteado de champiñones. ¿Sí? Están haciendo fila detrás de cámara para acá probar. van. Esto, Derly me pidió un solo plato porque lo que quiere comer solo, no sé. Es angurriento, no quiere Pero convidar bueno. por eso. Sería más o menos así. Y terminamos con lo preferido tuyo, que es el Sí. paté de berenjena, tomate fresco, aceite de oliva, sal, Con pimienta. pimentón. Pimentón, así mismo. Lo que hacemos es con esto, un pequeño Decorativo más que nada. que en el sitio, sí, porque esto va a ser un contraste más que nada con los champiñones calientes. Mira qué Y pinta listo. tiene. Y acá tengo unas flores comestibles. Ay, pues. Te copió. Le Ay, agregamos, pues. No, le robé yo las flores. bueno, Hoy nuestro compañero le estuvo copiando bastantes cosas en la decoración. Entonces le dijo, ¿por qué él tiene flores y yo no tengo flores? Entonces, señora, ahí ve sus flores también. Ay, Espectacular. tenemos todo espectacular. terminado. Espectacular. Entonces, nos vamos con el surubí, con el rótolo Con el rótulo. o rollo o rondelli.
casi me corrige, Derlis, por favor. Sí. Así mismo, yo es que le dije Rondelli, él me dijo rótalo. Rondelli. Bueno, en rollo entonces. Rollo. Bueno. Servimos un poco de... Voy a robar esta cucharita de acá. Perfecto. Crema reducida, sencilla. Súper rápido encima. Súper rápido. Entonces vamos a ir agregando un langostino a cada corte. Se hace un poco de esto, pero ¿Qué pinta tiene? esto en realidad sería un solo plato, pero en este caso vamos a distribuirlo. hacer en 3. Y este que tiene 2 langostinos te voy a dejar a vos. Gracias. Derlis. Mentira. Derlis, Primero las damas. Primero las damas, Derlis. Pasa usted primero, pero yo como todo. Claro. Bueno. Bueno, ya están los chicos de Iracema que ellos van a cerrar el programa de hoy bailando. Y quiero agradecer también a nuestro amigo Papu. Trinidad Rojas, por acompañarnos en esta hermosa jornada de cocina guaraní. Y de esa manera, con buena música y un plato delicioso, vamos a despedir el programa de hoy. ¿Vamos a la mesa? ¿Vamos a la mesa? Vamos, ¿qué les acerco? Te ayudo. Vamos. Ahí está. A ver. La brusqueta en el medio. Tenemos nuestra brusqueta. Los chicos están... En un ratito vamos con el postre, ¿eh? Y así de esta manera nos vamos despidiendo. Ya nos vamos acomodando a la mesa. Vamos a almorzar, a disfrutar de este exquisitoso plato, digo, ¿bien? Nos reencontramos mañana con mucho más cocina guaraní. Gracias por estar, gracias por acompañarnos todas las mañanas. Nos vamos. Chau. Seguatajawi ayudo petei pujare bebe ser un guaiti poco care cotuyare rei pa mi sare beboi o wapu peta pekepe ayukuko karahi nyaimo awaguraki. Buenos días, ka eishupe y yupupe añemo llamo se sombrero ay peabo aguaje ay pollo pe. Buen día esquina será y se ve opu abo hace por eje y pollaibo tu mañe suye. Ay señaranga jaembe huemi se pu apupe a que share kotuyami eterei angai kareo. Ay yikere mawapu ho sabai viravupe au peñe me añandu hoy tu pecase corazón. Sabe ante ko hace peteiñe por andupe aja eko y shupe lo pere pan de seru. Sí señor o contesta y ne maranga tupe ajeta